Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Sí? ¿Está contento? ¿Están de fiesta? No sé cuántos están de fiesta. Mire, yo volteé para atrás a ver el calendario allá que tenemos de julio. Mire cuántas fiestas hay en julio, ¿sí? Para nosotros, para mí, para mi familia es un mes de mucha celebración. Por ahí tuvimos fiestas el día de ayer, GPI para los hermanos, no se crea. Aquí nos estuvimos gozando también con mi hermano Jorge. El día de ayer se armó la carnita asada, así que ni modo, si se fue ni modo, si no vino ni modo, pero aquí estuvimos los hermanos gozándonos en Dios, disfrutando de la gracia y lo que Dios nos ha dado. Quiero dar la bienvenida, por allá nos visita, ¿nos dice su nombre por favor? Jessica, ¿y es su hijo? Yair, Jessica y Yair. ¿Cómo les dice el pueblo del Señor? Dios los bendiga. Por acá, por ese lado, nuestro hermano vecino. ¿Su nombre, hermano? Abel Mendoza Rodríguez. Nuestro hermano Abel Mendoza. Amén. ¿Cómo le dice el pueblo de Dios? Amén. Que el Señor bendiga a nuestro hermano Abel. Él es vecino de aquí, de la colonia. Qué bueno que al fin nos está acompañando, mi hermano. Dios lo bendiga y gócese aquí junto con nosotros. Nuestros hermanos también son bienvenidos. Esta es su casa. Esperemos que este tiempo sea un tiempo beneficioso, un tiempo de edificación, y que salgamos mejores de aquí de esta casa que como entramos, ¿sí? Entonces, el día de hoy vamos a prepararnos para recibir la enseñanza de la palabra de Dios. Quiero que vaya conmigo a la carta del apóstol Santiago, capítulo 5, versículo 17. Hoy vamos a creer en Dios que la palabra nos va a edificar. Ya está ahí conmigo, si tiene Biblia, si no, aquí puede verlo en pantalla. Santiago 5:17 dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses, ¿sí? Incline su rostro, cierre sus ojos, vamos a orar. Señor Jesús, gracias por tu palabra, Señor. Dios, no necesitamos nada más que tu Espíritu Santo nos edifique por medio de tu palabra, Señor. Anhelamos seguir escuchando, Señor, tu voz, porque tu voz, Señor, es lo que nos hace crecer, es lo que nos edifica. En el nombre de Jesús, que tu palabra sea el martillo que quebrante la piedra, que tu palabra, Señor, sean como esos gritos del pueblo de Israel alrededor de Jericó para que caigan las murallas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, pues estamos muy alegres hoy. La enseñanza que el Señor trae para nosotros, yo lo he titulado, fíjese bien y ponga mucha atención: el cristiano y las emociones. ¿Por qué el cristiano y las emociones, Juan? Me van a decir. ¿Qué tienen que ver las emociones? Si en la iglesia solamente es espíritu y es verdad, si aquí solamente es todo la palabra de Dios. ¿Qué tienen que ver las emociones? Bueno, pues usted sabe que la palabra de Dios dice que estamos hechos de espíritu, de alma y de cuerpo. Entonces, una tercera parte de nosotros es las emociones. Pero resulta que, desgraciadamente, las emociones casi ocupan el 100% o dominan el 100% de todo nuestro ser. Y en los cristianos, pues, no se diga. Hemos estado atravesando tiempos probablemente difíciles. El otro día platicábamos tiempos que probablemente son de demasiada relajación. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que yo siempre les he dicho que demasiada comodidad nos hace daño, porque nos duerme. Algunos de nosotros, desgraciadamente, necesitamos que el Señor siempre nos esté sacudiendo para estar buscando de Dios, porque cuando vienen las pruebas, las luchas, las cosas difíciles, entonces es cuando estamos en la iglesia: hermano, oren por mí, hermano, estoy atravesando esto, hermano, me está pasando aquello, hermano, mis hijos, hermano, mi esposo, hermano, mi hermana, y puro oren y oren por mí. Y aquí estoy en la iglesia orando e intercediendo, pero cuando se termina la tormenta, viene la paz, ahí vamos otra vez hacia atrás.
en ese círculo que una vez le prediqué. ¿Se acuerda que nos parecíamos a los jueces? Un día vamos a hablar más específicamente del libro de los jueces. Viene ahí en la Biblia, por si no lo ha leído, léale, la verdad está muy padre. Pero hay un patrón que se está repitiendo constantemente. Y mucho de eso tiene que ver con las emociones, o cómo las emociones nos están dominando a los cristianos, a los hijos de Dios. Hay quienes clasifican a ese tipo de cristianos como cristianos almáticos. Diga conmigo, cristianos almáticos. Almático viene de alma, ¿sí? O sea, que el alma y sus emociones son las que lo dominan por completo. Pero entonces el día de hoy quiero darle una enseñanza que el Señor me ha traído, que me ha enseñado, que he logrado percibir, porque a veces no percibimos y no lo asimilamos. Pasamos una y otra y nunca nos cae el 20, como se dice, ¿verdad? Entonces, la enseñanza de hoy es algo que el Señor hace algunos años me trajo y yo quiero compartirle con ustedes. Acuérdense que parte de la visión de esta iglesia es que usted llegue a alcanzar su propósito en Dios. Hemos creído firmemente que cada persona de las que entran y llegan a Pan de Vida, atravesando esa puerta, no solamente son una persona que viene a ocupar y a calentar una silla. Hemos creído que cada persona de los que aquí entramos y llegamos a este lugar, somos un propósito de Dios, un plan de Dios para que su reino siga creciendo. Así que voltee con el que tiene a un lado y dígale: tú eres un propósito de Dios. Y usted contéstele: y tú también eres un propósito de Dios, no te hagas. Todos somos en esta casa un propósito de Dios. Así que yo quiero enseñarle el día de hoy, por medio de esta palabra, cómo usted puede llegar a dominar esas emociones y ponerlas a los pies de Cristo. Si usted se ha sentido que son las emociones los que lo tienen mayormente dominado, bueno, pues el día de hoy le vamos a dar la herramienta para que pueda lograrlo hacer. ¿Alguna vez se ha preguntado, mi hermano, por qué un día quiero agradar a Dios y al otro día ya no quiero? No sé si esto le ha pasado, pero yo en algún momento viví que vine a la iglesia y saliendo después de la enseñanza, la palabra, la administración, el fuego que vivimos, ¿no? Casi llorando y en el suelo los hermanos. Y luego sales y a la hora de comida te peleas con tu esposo, con tu esposa, con tu familiar, con tu vecino. Y toda esa emoción que tenías de pronto, y ya no quiero nada con Dios, me voy al mundo, ¿sí? ¿Le ha pasado alguna vez eso? Yo creo que sí. Porque cuando voy a la iglesia salgo todo motivado, pero al siguiente día, cuando voy a mi trabajo con los compañeros, ¡pum!, ya me desanimé, porque ya me enganché, porque ya cedí. ¿Nos ha pasado alguna vez eso? Porque a veces me siento muy motivado y quiero hacer muchas cosas para Dios y le decimos: no, Señor, ahora sí, ya te voy a servir y voy a estar en la iglesia temprano y voy a ir los viernes a la oración y voy a estar en todas las reuniones los martes a la enseñanza, y de repente, no, ya no quiero ir, ya no me siento con las mismas ganas. Es porque estamos actuando mayormente con el alma. Estamos siendo dominados mayormente por nuestra alma. Levante su mano quien se ha sentido así, como les he expresado. Sea sincero, yo también levanto la mano porque yo también me he sentido así. Todos hemos atravesado alguna vez esto. Y yo recuerdo cuando éramos jóvenes, pues de aquí ya nada más yo creo que quedamos Abraham y yo y mi hermana Peniel, de aquella generación de jóvenes antes de casarnos todos. Recuerdo yo que nos juntábamos los sábados, los jóvenes, entre nosotros. No teníamos específicamente un líder, pero nos juntábamos entre nosotros y cantábamos y teníamos nuestras reuniones, nuestras enseñanzas, y luego nos íbamos a evangelizar, nos subíamos a los autobuses, predicábamos y luego hacíamos campañas en las canchas y andábamos compartiendo. Pero había momentos en los que empezaba
un hermano de los jóvenes, alguien del parte del grupo, empezaba a faltar. Y luego ya eran 2, y luego eran 3. Y de pronto nos dábamos cuenta que el desánimo estaba invadiendo a todo el grupo. Y eran tiempos difíciles en los que entre todos pues teníamos que animarnos. Y recuerdo yo, usted sabe, para la gloria de Dios, pues mi familia, mis 4 hermanos o 3 hermanos y yo somos 4, dentro de nuestra casa pues siempre ha habido el mismo sentir, por así decirlo, después de que le entregamos obviamente nuestra vida a Cristo, porque también hubo tiempos en los que estuvimos alejados de Dios. Si no, pregúntele luego ahí le damos nuestro testimonio, decimos nosotros, ¿no? Por los tiempos que anduvimos lejos de Dios. Pero cuando ya conocimos a Dios y decidimos comprometernos con Él, entonces toda nuestra casa era un ambiente 100% cristiano, por así decir. Bromeábamos y bromeábamos, era dentro de lo sano, de lo de Dios. Pero muchos de los amigos o de los jóvenes que venían, ellos no vivían y no se desarrollaban en un ambiente cristiano. En su casa eran pleitos con sus papás, con sus hermanos, y resulta que era más fácil para ellos desanimarnos. A veces nos decían: oh, es que ustedes no batallan igual que nosotros, ustedes bien chido, toda su familia son creyentes, pero nosotros nada más yo. Entonces a veces era difícil para los hermanos animarlos e invitarlos a que no se tambalearan, a que no se desanimaran. Entonces era mucho más frecuente, recuerdo yo, en mis primeros años como cristiano. Es mucho más frecuente que cuando alguien está nuevo en el evangelio, pues resulta que las emociones lo dominen más. Y a veces se siente bien animado, ¿sí? Y a veces se siente desanimado y hasta sin ganas de venir a la iglesia. Muchas veces, pues cediendo y no venir. Pero también aquellos desanimados, mis hermanos, a veces, ¿sí? Resulta peor, porque el desánimo es contagioso. ¿Sí sabe usted eso? El estar cerca de una persona desanimada es estar escuchando siempre negatividades. Hubo un tiempo en otro de los grupos de jóvenes, cuando fuimos creciendo, que uno de los que eran parte del grupo de jóvenes siempre decía: no se va a hacer, no se va a armar. Siempre estaba hablando de esa manera. Y todos decían: ay, es que este hermano es bien negativo. Y ya todos nos cotorreábamos y entre todos decíamos: no se va a hacer, uy, no se va a armar, entre todos para cotorrearlo. Pero hubo un tiempo que él se empezó a escuchar por cómo lo empezábamos nosotros a imitar, y entonces dejó de repetirlo. Pero es cierto, a veces una persona desanimada habla cosas negativas y empieza a contagiar a los demás. Y vamos a ver un ejemplo en la palabra de esto. Vaya conmigo por favor a Números 13. Números 13, versículo 27, donde habla acerca de los 12 espías. No quiero llevarme mucho tiempo. Quiero que sea lo esencial y sustancioso de la palabra lo que lo edifique. Si está conmigo, ahí en el 27 dice así: y les contaron diciendo, los 12 espías, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Ellos llevaban unos racimos de uva tan grandes, dice la Biblia, que tenían que atravesarlos con un palo. Los racimos de uva los cargaban entre varios, los traían cargando entre varios, porque eran unas uvas, yo me imagino como del tamaño de una naranja, enormes, una tierra muy bendecida. Mas el pueblo, versículo 28, que habita en aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. ¿Sabe quién eran los hijos de Anac? Los gigantes, ¿sí? Esos eran los hijos de Anac. Amalec también habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar, a la ribera del Jordán. Versículo 30, fíjese bien. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron:
no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Vaya conmigo al 14. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud. Mire qué dijeron: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. ¿Se da cuenta del tamaño de este problema? ¿Quién lo provocó? ¿El desánimo de quién? De los 10 espías, porque estamos descontando de esos 12 a Josué y a Caleb, que fueron los únicos que dijeron: hey, sí vamos a poder, Dios está con nosotros. Ellos intentando motivar al pueblo, pero los otros 10 negativos, desanimando al pueblo con las palabras. Tengan mucho cuidado, mi hermano, de lo que habla, de lo que dice, porque como sus palabras pueden edificar a alguien, también sus palabras pueden matar a alguien. ¿Qué decían estos? Ojalá muriéramos en Egipto. ¿Usted sabe qué significa Egipto? Egipto representa el mundo y la vida pasada. ¿Sabe qué hacía el pueblo de Israel en Egipto? Eran esclavos, trabajando con adobes, construyendo piedras, construyendo murallas, dioses para los egipcios. ¿Usted cree que era mejor la vida de Egipto que la vida que tenían prometida en ese momento? Pues sabe que a veces usted y yo estamos así. Dios ya te dijo: yo ya te saqué de esa manera en la que vivías. Dios te dice: yo ya te saqué del Egipto en el que estabas. Y hoy estás aquí parado en el desierto, viendo la tierra prometida, pero hay gigantes. Tienes que conquistarla, te dice Dios. Esa tierra prometida que está allá enfrente no va a ser fácil. Yo ya te la prometí. Mi palabra ya te la di, que va a ser tuya. Y puedes ver los frutos que hay allá, pero hay gigantes. Hay moradores en esa tierra que tienes que destruir. Le hablo en un sentido espiritual. Hay gigantes en tu vida que tienes que tumbar para poder hacer posesión de esa tierra. Y uno de esos gigantes es el desánimo, que se va a presentar muchas veces en tu vida. En la vida cristiana vamos a tener que enfrentar al gigante. No le digo 2, no le digo 3. Van a ser muchas, pero hasta que no lo tumbes, no vas a poder disfrutar de la tierra. Eso es de lo que el Señor nos ha hablado. Es de lo que el Señor nos ha hecho crecer. Y yo puedo enseñarle la cabeza del gigante y decirle: mira, aquí está la cabeza del gigante del desánimo. Así lo vencimos. Pero es tu decisión. Yo no voy a tumbar a tu gigante. ¿Quién tumba a su gigante? Diga así: yo lo tengo que tumbar. Algunos de ustedes han aprendido y algunos están ahí batallando todavía, ¿sí? Ya con años en el evangelio, pero aún así se sigue batallando porque no se ha aprendido a tumbarle la cabeza a ese gigante. Y hoy, en el nombre de Jesús, quiero que usted lo aprenda. Tenga mucho cuidado, mi hermano, con el desánimo. Tenga mucho cuidado con lo que habla.
Que sus palabras sean de edificación para los demás. Una hermana nos enseñaba y nos decía, si no tienes nada bueno que decir de los hermanos o de alguien, mejor no digas nada. Si no tienes nada bueno que decir de alguien, mejor no digas nada. A veces el quedarse callado habla mejor. Hay una frase que me gusta mucho que dice, ¿sabes cuál es la mejor... lo que habla mejor de ti o de alguien es no hablar mal de nadie o de los demás. Esa es la mejor forma en la que podemos hacer ver a los demás de nosotros, cuando no hablamos mal. Y es que, mi hermano, aunque no sea algo bueno, hablando del desánimo, esto es muy común y es más común de lo que parece. ¿Por qué? Porque es fácil contagiarse de él, ¿sí o no? ¿Con quién se junta? Dice la frase, el dicho aquel, dime con quién andas. Y se lo saben, pero les digo un versículo y no se lo saben, se creen. Y también dice un dicho que el que se junta con lobos. Así es, usted sabe con quién quiere rodearse. Y la frase que nosotros siempre les decimos es, fíjate el grupo de personas que escoges para reunirte con ellas, porque tú vas a ser siempre el promedio de esas 5 personas de las que te rodeas. ¿De quién te estás rodeando? Pregúntale al que tienes a un lado, ¿de quién te estás rodeando? Y a la mayoría de los cristianos nos ha pasado sufrir etapas de desánimo. Cuando las emociones nos dominan, nos ha llegado esos momentos y esos tiempos, pero tenemos que aprender a lucharlos. Hay personas que han logrado apagar esa parte de su alma. Hay personas que han encontrado el botón de apagado, de stop, de emergencia para las emociones. Y yo quiero hablarle del testimonio del pastor Lázaro. Algunos lo conocen y otros no, pero es que a él casi no le gusta hablar de sí mismo. Pero a mí me gusta compartirles a los demás ese testimonio, precisamente cuando hablamos de la parte almática. Nuestro pastor, el pastor Lázaro, salió desde adolescente de su casa. Él cuenta que solo había los primeros años de primaria en el rancho. Él es de la ciudad de la Monópoli, dice él, de Finisterre, Coahuila. Y solo había los primeros años de primaria ahí. Entonces, para seguir estudiando, sus papás le dijeron, mijo, ¿quieres seguir estudiando? Sí. Pues ¿sabe qué? Lo vamos a llevar a San Pedro de las Colonias con otros familiares para que ahí usted pueda seguir y continuar con sus estudios. Entonces él cuenta que cuando lo llevaron sus papás, lo dejaron. Mijo, vamos a venir la próxima semana. Lo fueron a visitar la próxima semana. Mijo, vamos a venir dentro de 15 días. Fueron a visitarlo dentro de 15 días. Y luego un mes. Y luego 3 meses. Y luego 6 meses. Y de alguna manera él sintió que sus padres lo dejaron. Pero lo que más me impacta de su testimonio es que él dice que él se sentía en el lugar en el que estaba, aunque lo trataban de cierta manera bien porque le daban alimento y le daban hospedaje, él se sentía hasta cierto punto como una persona que no era parte de él. Como cuando le están dando por un tiempo hospedaje, dice el dicho que el muerto y el arrimado. Se lo saben, ¿verdad, hermanos? Ya no tengo que terminar las frases. Pero resulta que él veía a sus primos, a la generación que eran de su edad, que cuando llegaban las fiestas navideñas o las fiestas festivas, recibían regalos de parte de ellos y muestras de cariño. Pero él no recibía eso. Él no recibía nada, no recibía esas muestras de cariño de parte de los familiares. Y entonces él en algún momento se sintió mal y triste por eso que estaba viviendo, porque él no sentía el cariño que le daban a sus primos y a su familia. Y hasta cierto punto es triste, ¿no? Cuando usted ve
a alguien que no tiene, bueno, pues a veces uno intenta también darle algo para no hacerlo sentir mal a esa persona. Pero él no recibía ese apoyo. Entonces él dijo, bueno, ¿y por qué yo me estoy mortificando? ¿Y por qué yo estoy sufriendo? Sufro porque quiero. Entonces él dice, el pastor dice que, el papá, que él encontró el botón de apagado de las emociones. Y apagó sus emociones para no sentir nada. Cuando veía que todos los demás, él tomó la decisión de no sentir eso. Cuando en algún momento llegaron las emociones a hacerse palpables y tangibles. Pero también sucedió que él sintió ese desapego por parte de sus padres. Hay un riesgo también, de hecho, yo les comento, personas con las que nosotros convivimos y son afectivas, ¿sí? Me refiero a que les gusta demostrar sus emociones, ¿no? Les gustan que tú también les demuestres tus emociones. Hubo un tiempo que mi esposa, cuando en los cumpleaños me regalaba algo, pues yo tampoco soy de expresar mucho mis emociones. Entonces me regalaba algo y yo no era así como que me emocionaba, no, wow, muchas gracias, o sea, no lo expresaba, aunque por dentro probablemente sí estuviera emocionado, pero por fuera no lo veía. Y ella me decía, ya no te va a regalar nada. ¿Verdad que sí? Porque mira, no, yo le decía, no, mi amor, es que sí me gusta, mira, me encantó. Dice, pero mírate cómo estás. Y a veces el no expresar nuestras emociones también le hacía daño a los demás, ¿sí? Por eso necesitamos encontrar un equilibrio entre no expresar las emociones en forma negativa para hacernos daño, pero sí poder expresarlas cuando es necesario para animar a los demás. Todavía estamos en proceso, todavía estamos trabajando en eso. Digo, no sé quién se identifique conmigo, pero mucho de eso tiene que ver con el temperamento de cada persona, ¿sí? ¿Usted ha escuchado de los temperamentos? Que el colérico, que el sanguíneo, que el flemático. ¿Alguien sabe de estos temperamentos? Sí, el tóxico. Bueno, ese es un nuevo temperamento, ¿sí? Pero los psicólogos nos clasifican en ese. Un día hablamos más a fondo de los temperamentos. Pero bueno, mucho tiene que ver la forma en cómo nos expresamos y aún cómo nos desenvolvemos. ¿Se ha fijado que algunas personas son así como que más tranquilas, ¿sí? Y uno quiere que los que somos coléricos, sanguíneos, somos más revolucionados, así como yo, ¿no? Y nos aventamos y no tenemos miedo, o aunque sentimos miedo, no le hacen. Pero los flemáticos y las personalidades más lentas, pues realmente nunca se animan. Y a veces nos desesperamos cuando estamos junto a ellos. ¡Ándale! Y queremos sacudirlos para que reaccionen. Pero recuerde que no todos no somos iguales en eso. Tenemos que ser pacientes con los demás. Yo siempre he sido muy acelerado, le digo a mi esposa. Aceleradísimo. No, no tanto. Dice Carito, poco, no me digas. Cuando vamos manejando, cuando vamos en el carro, yo apenas apago el carro, la camioneta, y ya tengo el pie abajo. Y apagamos y mi esposa anda guardando el celular, se está quitando el cinturón. Les digo, ustedes vienen sin manejar, era para que pagando y se bajen de volada. Y no, siempre son más lentos. Es parte de las personalidades, pero hay combinaciones de estas, Si tiene oportunidad, póngase a estudiar, esto es muy interesante. Pero ¿a qué vamos con todo eso? Es precisamente a la forma como expresamos y hacemos notar nuestras emociones. Pero todos, independientemente del tipo de temperamento que tengamos, pues las emociones, en este caso el desánimo, siempre va a venir a querernos tumbar, siempre va a querer venir a hacernos perder la vista de nuestro propósito. Así que tenemos que aprender a tumbar a este gigante, ya lo he dicho varias veces, amén. Entonces, la Biblia nos enseña en la carta del apóstol Santiago 1:8, dice lo siguiente: el hombre de doble ánimo
es inconstante en todos sus caminos. Aprendas este versículo, está muy chiquito para los próximos campamentos, para que le den comida, ¿sí? El hombre de doble ánimo es inconstante, ¿en dónde? En todos sus caminos. Yo quiero preguntarle algo. ¿Conoce usted a alguien de doble ánimo? ¿Varios? Ahora también le voy a preguntar, ¿es usted una persona de doble ánimo? Yo espero que me diga que no, pero solamente usted y Dios lo saben. A estos de doble ánimo también los conocemos como inconstantes. Son personas a las que les es imposible confiarles algo. Porque un día te dicen que sí y al rato te dicen, no, mejor no. Sí, aunque la bipolaridad es un extremo de cambios de personalidad de uno a otro, pero por ahí va, a muchos de ellos terminan en eso. Inconstantes porque este domingo están aquí en la iglesia, no Señor, yo hago un pacto contigo, ya no te voy a fallar, ya no voy a hacer esto, y en la noche, pum, y al siguiente día, ya se me olvidó, Señor. Somos a veces inconstantes. No hay una constancia en nuestra vida cristiana y no podemos permanecer, y mucho de ello tiene que ver su inestabilidad emocional, la forma en cómo están canalizando esas emociones y cómo dejan que esas emociones tengan impacto en su vida, para bien o para mal. Y hay un problema todavía más grande con esto de las emociones, y es que la iglesia el día de hoy vive una etapa muy, muy difícil. ¿Usted sabe por qué? Porque en muchos lados o en muchas congregaciones se está buscando, más que edificar, se está buscando emocionar. Yo no tengo nada en contra sobre los escenarios muy padres que se hacen dentro de las iglesias, ¿sí? Con iluminación y pantallas y todo eso está muy padre. Pero cuando nada más se busca emocionar, todo eso es en vano. ¿Sabe qué es eso? Un show nada más. Aún dentro de las iglesias, aquellos que deberían de estar predicando, en realidad se dedican a dar shows de entretenimiento, ¿sí? Un stand-up, bueno, no es extremo, pero casi, ¿sí? Llegar únicamente a la parte de las emociones y se olvidan de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lo único que te va a edificar, porque va directo al espíritu. Cuando se habla al espíritu, entonces se puede edificar y crecer. Pero cuando se trata nada más de emocionar, eso se va a acabar en un segundo, porque las emociones son pasajeras. Las emociones un día están y al otro día no están. Pero cuando usted está siendo edificado por la palabra de Dios en su espíritu, aún se sienta como se sienta, usted va a seguir parado, firme en la roca. Den un aplauso al Señor. Es bueno, mis hermanos, sentirnos bien dentro de la iglesia. A veces emocionarnos, como llorar, como gritar, como saltar, como danzar. Eso es bueno, ¿sí? Pero no debemos limitarnos a creer que es lo único que necesitamos. Porque entonces cuando no hay eso, se acabó. Usted sabe cómo eran los cultos de la iglesia primitiva. Los primeros años de la iglesia no eran probablemente como hoy los tenemos. No había amplificadores, no había micrófonos, no había luces. No, eran distintos. Se congregaban, tenían tiempos de alabanza entre ellos, tenían tiempos de enseñanza de la palabra. Y el apóstol Pablo les enseñaba. Hay una cita que me llama mucho la atención en el libro de los Hechos, donde dice que el apóstol Pablo hablaba y enseñaba. Y hubo un momento que dentro de esa casa donde estaban, un lugar en alto, un chico se quedó dormido y estaba sentado en la ventana, así como aquí arriba. Se sentó en la ventana y como el apóstol Pablo hablaba, el muchacho se quedó dormido y se cayó. Se murió de la caída. Pero
oraron por él, el apóstol Pablo. A veces así estamos. Dentro de la iglesia queremos que nos emocionen y a veces la palabra de Dios como que nos duerme, ¿sí o no? A mi hija Sara le gusta que le leamos la Biblia para dormirse. Y sabe que a mí me gusta que ella se duerma escuchando la palabra de Dios, a que se duerma viendo videos y cosas feas de ese tipo. Obviamente que la palabra de Dios no está hecha para hacernos dormir, ¿verdad? Pero digo que inconscientemente podamos estarla recibiendo y escuchando, eso es bueno, porque le estamos metiendo a nuestra mente la palabra de Dios, ¿sí? Amén, ¿vamos bien hasta aquí? Entonces, inclusive mis hermanos, aún dentro del mismo tiempo de la alabanza, podemos emocionarnos. Me encanta la cita que dice Juan 4:23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca. ¿Qué está buscando el Padre? Adoradores, no alabanzadores, ¿verdad? No, adoradores. Porque en la alabanza es más fácil, inclusive aquí podemos estar todos emocionados, saltando, y puede entrar un borrachito, puede entrar un enfermo mental y meterse a esa emoción en la que estamos. Pero luego cuando pasamos a los tiempos tranquilos de adoración, pocos batallan para conectarse. Y le aseguro que ya ese borrachito no pudiera entrar. Hay muchos que batallan aún dentro de la iglesia cuando estamos adorando a Dios, no pueden conectarse. Y a veces mejor nos quedamos viendo a ver qué está pasando como espectadores. Pero el Padre está buscando adoradores, porque la adoración se hace directamente desde el Espíritu, no precisamente en el alma. Déjese llevar, mi hermano, cuando estemos adorando a Dios. Usted adore al Padre, desconéctese de lo que hay alrededor y métase al río de Dios, sumérjase en él. Y entonces en las iglesias se busca crear un show que alimente las emociones del espectador. Se busca crear un performance que impacte las emociones de la gente. Pero solo la verdadera adoración y la palabra de Dios es lo único que te van a edificar. Mire, me da tristeza a mí ver gente que yo conozco que está dentro de este tipo de congregaciones, donde usted ve sus servicios y ve un showzazo, híjole, mejor que los de Luis Miguel. O sea, luces y pantallas por todos lados y se escucha todo espectacular. Pero luego usted empieza a hablar con esas personas y se da cuenta que esas personas no conocen la palabra de Dios. Se da cuenta que no hablan palabra de Dios. Se vive una vida como... Inclusive, fíjese, hasta se vive peor que la gente que no conoce a Dios. Y le voy a decir por qué. Porque una persona que nunca ha ido a una iglesia, pues no sabe de lo que se trata, ¿sí? Vive en una ignorancia. Pero aquellos que están dentro de una iglesia y aún así practicando las cosas que no le agradan a Dios, es hasta peor esa situación. Por eso siempre un show te va a emocionar, pero solamente la palabra de Dios te va a edificar. Vaya conmigo a 2 Corintios 5:7. Dice, porque por fe andamos, no por vista. Amén. Y yo le agrego, por fe y no por sentires, no por emociones, porque las emociones son fluctuantes. Las emociones son pasajeras y sobre todo engañosas. Mi hermano, ¿qué te ha sucedido? ¿Qué te ha pasado cuando has tomado decisiones basadas en las emociones? Matrimonios, cuando estás en medio del problema y de la bronca y todo está muy caliente, sí, ahí nos vemos y todo va a quién sabe dónde. Aquí se acabó esto y se rompió una taza, ¿sí? Cada quien para su casa. Los recién casados, yo me acuerdo, mi esposa muchas veces, ¿cuántas veces hiciste la maleta, mi amor? Muchas veces, ¿no? Pero no es la única.
Y yo le decía, no, y a veces yo me iba, no, sabes que ahí nos vemos, ¿sí? Y ya empezamos a ver, les decíamos, a ver quién empieza a buscar al abogado para ver lo del divorcio. ¿Le ha pasado? Dígame la verdad, dígame la verdad, dígame la verdad. Aunque me digan que no, yo sé, mis hermanos, ¿sí? Todos en algún momento hemos querido correr, todos en algún momento hemos querido irnos, ¿sí? ¿Perdón? Tirar la toalla, exactamente. Muchas veces, yo por eso aquí la tengo, mira, para no tirarla. ¿Cuántos matrimonios se han destruido por eso? Porque se han tomado decisiones basadas en las emociones. En ese momento no se piensa, ¿verdad que no? En ese momento nada más le hago caso a lo que estoy sintiendo. Si siento odio, rencor en ese momento, tomo decisiones. Y cuando se toman decisiones en esas situaciones, las consecuencias son peores. Así que mi hermano, piénsalo bien. Yo siempre les digo, si usted tiene problemas en su matrimonio, tenga la oportunidad de darse tiempo para respirar, ¿sí? Si están las broncas a flor de piel en ese momento, ¿sí? Tómese el tiempo y respire. Dicen por allá, Dalai, ¿no? Respire, cuente hasta 10. Cuando sienta que se le va a salir una palabrota o algo que va a hacer daño, mejor permíteme, dame tiempo, ¿sí? Porque en este momento, si te digo algo, te voy a hacer más daño. No sé usted, pero a mí me pasa. Cuando estoy en esa situación, yo le digo a mi esposa, espérame, ¿sí? Oye, pero espérame. Porque en ese momento en el que estoy, yo sé que si hablo, voy a ofender. A algunos otros les resulta el salirse de su casa, ¿sí? En ese momento que está, ¿sabes qué? Ahí nos vemos. Pero no se van porque ahí nos vemos de que ya se acabó todo. No, se van a tomar aire, a caminar y dejar que las emociones se bajen. Y entonces regresas y a ver, ahora sí, vamos a hablar, ¿sí? Mira, pues es que a mí no me gusta esto y esto. Ah, bueno, mira, pues es que sí es cierto. No nos dejan pensar. Ahí dicen otros que son personas viscerales. ¿Sabe qué son las personas viscerales? Los que piensan y actúan con las tripas, con las vísceras, con los riñones, ¿sí? No piensan con la mente, no toman decisiones con el cerebro, solamente lo que están sintiendo en ese momento. Usted no sea una persona visceral. Dígale al que tiene a un lado, no seas una persona visceral. Regresamos, porque por fe andamos. ¿No por qué? No por vista. Las emociones, mis hermanos, son fluctuantes y las emociones se contraponen con la fe. Pero por eso nos dice la Biblia que andamos por fe y no por vista. Es que ya no siento lo mismo en la iglesia. Es que ya no se siente el amor dentro de la iglesia. Es que los cultos ya no se sienten como más antes, decía un hermano. Es que hoy no me gustó la alabanza, hermano. La alabanza no es para ti. La alabanza es para el Rey de Reyes. Apláudale fuerte al Señor. Y si no te gusta la alabanza, mi hermano, ¿cómo? Sorry for you, dice la hermana Carita. Mi hermano, usted traiga su mejor alabanza siempre a Dios como una ofrenda, independientemente de quién está al frente, independientemente de quién esté cantando, quién esté tocando. Usted tráigale una ofrenda al Señor. A eso venimos, ¿verdad que sí? No venimos a escuchar a ver qué tan bonito lo hicieron. Venimos a ofrecer y a dar más que a recibir. Así es. Si usted da primero, usted va a poder recibir. Pero si usted no da, entonces olvídese de que usted pueda recibir algo. Amén. Las emociones te dicen, si sientes bonito, es bueno. Pero la fe te dice, no se trata de sentimientos, se trata
de creer, sientas lo que sientas. Así es. Las emociones te dicen, haz lo que te dicta el corazón. Pero la palabra de Dios te dice, Jeremías 17:9, hermano Charlie, acompáñame ahí. Del 9 al 10 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Y qué? Y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conoce? Versículo 10. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Cuando alguien le diga, haz lo que te dicta el corazón, usted diga, no, el corazón es engañoso, es perverso. Mejor voy a ver qué dice Dios en su palabra. Amén. Amén, que no se le olvide eso. Apláudale al Señor más fuerte. Gloria al nombre de Jesús. Las emociones te dicen, mira mi hermano, las emociones te dicen, mira a tu alrededor, mira a los demás, parecen que están desanimados. Y si nadie quiere, pues tú también. ¿Tú por qué lo vas a hacer? Pero Dios, por medio de la fe, te dice, aunque todos a tu alrededor no quieran seguir, tú sigue mirándome a mí. No te detengas. Esa palabra te la dice Dios a ti. Escúchala. Las emociones te dicen, ya no se siente lo mismo que antes. Ya no hay amor. Ya no me hablan igual los hermanos. Ya no me siento como antes. Ya se acabó esta emoción. Pero la fe te dice, tú sigue en obediencia. No desmayes, porque a su tiempo segarás. Eso lo dice la palabra de Dios. Y en la vida matrimonial es muy común experimentar esto. Es que ya no me siento tan enamorado como me sentía. ¿Sí o no? Es que eso bonito, las maripositas que estaban aquí flotando y volando, pues simplemente ya no las siento. ¿A dónde se fueron? Ya volaron. Esas maripositas se fueron, emigraron, dijeron los hermanos, ¿verdad? Como la monarca Canadá, dice la hermana Carito. Pero ¿qué hacemos, mi hermano, los que conocemos a Dios? No podemos abandonar el barco. Dice una frase por allá, ¿qué le sucede si usted va en su coche y de pronto se le termina la gasolina? Se le apaga, abandona su carro y le dice, ya no lo quiero ese carro, está re feo. ¿Verdad que no? ¿Qué hace? Va por gasolina para echarle y otra vez. Por ahí escuché la historia, me platicaban la historia de un hermano que se le quemó la moto y la dejó. Él sí la abandonó, la dejó ahí, dijo, no me van a echar la culpa. Y ahí la dejó ahí. No le digo quién es, pero me dio mucha risa, me acordé. Pero no abandonamos nuestros coches. Lo mismo sucede en el matrimonio. Usted no abandona su matrimonio cuando siente que se le acaba el combustible, ¿verdad que no? Algunos sí. Y es que la psicología de este mundo te dice, ya no hay amor, pues vete a volar a otro cielo, decía esa alabanza, ¿no? Pero en Dios te dice, sé fiel al pacto y permanece en el pacto. Dios es un Dios de pactos. Los hijos de Dios tenemos que ser de pactos. Cuando ya no se sienta así, vaya a la fuente. Así como va a la gasolinería a comprar gasolina para su coche, vaya a la fuente del amor, que es Jesús. Vaya y póngase de rodillas y diga, Señor, dame amor por mi esposo. Dame amor por mi esposa. Porque ya no siento amarlo, pero tú eres la fuente del amor. Llene su tanque nuevamente del amor para poder tener algo que dar. Amén. Así es. A lo largo de la vida cristiana hemos experimentado esto. Y la fe es lo único que nos ha sostenido. Hemos visto a mucha gente volver atrás. Mucha gente que se ha desanimado y que ha decidido quedarse. Pero los demás seguimos caminando. A mí me encanta esta cita. Lucas 9:62, hermano Charlie, apóyeme. Y Jesús les dijo, fíjese bien esta cita: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás
es apto para el reino de Dios. Esta cita te confronta. Esta cita bíblica te impacta, porque te dice que ninguno que pone sus manos en el arado y voltea hacia atrás es digno de mí. En aquel entonces se tenía que caminar de frente con el arado abriendo la tierra. Jesús hacía esa comparativa porque era lo que hoy se hacía, pero usted puede compararlo con muchas otras cosas más. No somos aptos si decidimos voltear hacia atrás y regresar como aquellos que querían volver a Egipto. Nosotros hemos decidido poner las manos en el arado. Yo te pregunto a ti, ¿has puesto tus manos en el arado? No te rindas entonces, no te detengas, no te fatigues, no te canses, porque todavía nos queda mucho por recorrer. Amén. Y regresando a la cita de Santiago, a la que comenzamos, dice que el profeta Elías era un hombre sujeto a pasiones como ¿cuáles? Como las nuestras. Y entonces yo de hecho me fui a esa cita bíblica leyéndola, porque yo había leído antes en el libro de los Reyes, donde se encuentra esto, la historia de este profeta. Me encanta esta historia del profeta Elías y me ha hecho en algunas ocasiones identificarme con él. Mire, si usted lee al profeta Elías en el libro de los Reyes, capítulo 17, usted se va a dar cuenta que Dios le mandó ponerse frente al rey Acab y a Jezabel y les dijo: por mi palabra no va a llover. Y pasaron años, 3 años y medio en los que no llovía y había mucha hambre en la tierra. Y el rey Acab había mandado buscar al profeta Elías por todos lados y no lo encontraba. Y en algún momento se lo encontró el siervo de Acab, y Elías le dice: dile a tu señor que aquí estoy, que aquí lo espero. Y entonces Acab viene y lo reta el profeta Elías. Esa historia es impresionante. Si usted la ha leído, inclusive si no, le recomiendo que la vea en la historia de Superlibro. Ese video, esa caricatura de niño Superlibro está también padrísima, muy buena, porque nos habla de cómo muchas veces podemos tener miedo frente a aquellos que son mayoría, como en el caso de los profetas. ¿Cuántos profetas había en aquel entonces? Eran 450 de Baal y otros 400 y tantos de Acera. Eran los dos demonios que en ese momento dominaban la tierra. Y aún así el profeta Elías, siendo solo, él solo, los confronta. Toda la gente en ese momento no sabían a quién buscar. Ellos ya sabían que Jehová era el Dios de Israel, pero como Jezabel, esposa del rey Acab, en ese momento era la que dominaba, sus dioses eran los que en ese momento tenían el poder, exactamente. Entonces en ese momento el rey Elías los reta y los confronta y hace que en el nombre de Dios caiga fuego del cielo. ¿Sabe qué sucede con el pueblo de Israel al ver caer el fuego del cielo y consumir el holocausto? Ellos toman la decisión de seguir a Jehová y dicen: Jehová es Dios. Y mata el profeta Elías a todos esos profetas de Baal y de Acera. Imagínense en qué condición, cómo se sentiría Elías en ese momento después de todo lo que hizo Dios con él. ¿Cómo se sentía? ¿Cómo cree usted que se sentía? Sumamente emocionado, triunfante, hice volver al pueblo de Israel. Ellos vieron caer fuego del cielo. Gracias, Señor. El profeta Elías estaba en su mejor época. Era el profeta Elías. Pero ¿qué sucede a los pocos días? Acompáñeme en Reyes 19. Esa sí me la pone ahí la versión en lenguaje actual, hermano Charlie. Se la pasé por ahí para que la pusiera. Si no, acompáñeme ahí en la versión que tengamos. Dice: Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel mandó a un mensajero a decirle a Elías: te voy a matar como tú hiciste con los profetas de Baal.
si mañana a esta hora no estás muerto, que los dioses me maten a mí. Versículo 3. Cuando Elías supo esto, se asustó tanto que huyó a Beerseba en el territorio de Judá. Dejó a su ayudante en Jezreel y anduvo por un día en el desierto. Se sentó debajo de un arbusto y estaba tan triste que se quería morir. Le decía a Dios: Dios, ya no aguanto más, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Qué cambio de emociones, ¿no? ¿Cómo se sentía unos días atrás Elías? ¿Y cómo se siente en este momento? ¿Usted se ha sentido así? Señor, ya llévame, por favor. ¿Para qué nací? Dicen. ¿Se ha sentido a ese extremo en depresión y en tristeza que ha querido que el Señor mejor se lo lleve? Sí, muchos se han sentido así. Muchos nos hemos sentido así en algún momento de nuestra vida. Pero estamos hablando del profeta Elías, aquel que había hecho hacer caer fuego del cielo, que había matado a los profetas de Baal. ¿Cómo es posible que un hombre como el profeta Elías, después de ver ese milagro, se sintiera de esta manera? Por eso el apóstol Santiago nos dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Mi hermano, en algún momento de nuestra vida nos va a tocar enfrentarnos a este tipo de emociones. Emociones que te van a hacer querer morir. Emociones que te van a hacer: Señor, quítame de esta tierra, llévame contigo. Pero usted sabe cómo Dios restauró a Elías. Le voy a decir cómo, y se va a sorprender. Aquí viene escrito. Pero primero quiero decirle que muchos de nosotros como cristianos hemos pasado situaciones muy similares como las de Elías. A veces estamos acá arriba en un sentido espiritual donde nos sentimos casi flotando, ¿sí o no? Levitando. Y ando bien espiritual, hermano, en la cruz, ¿sí? En el pecho acá arriba, brillando el rostro resplandeciente como Moisés. Y otras veces: ay, Señor, ya no aguanto más, quítame la vida. Así nos hemos sentido como este profeta. Y es que a veces, mi hermano, el trabajo en la tierra, o nuestros trabajos, ocupaciones, la familia, las broncas en el hogar, los pleitos con los hermanos, los pleitos con los vecinos, los pleitos con los amigos, y todo ese tipo de situaciones que generan emociones en nosotros, nos cargan tanto, mi hermano, que a veces nos sentimos así. Pero le voy a decir cuál fue la situación, cuál fue el remedio de Dios para Elías. Vaya conmigo al versículo 5 de ahí mismo, en la versión ya normal, hermano Charlie, o si tiene esa no hay problema, la que tengamos. Dice que después de esto se acostó Elías debajo de un arbusto de un enebro. Lo voy a leer esta versión porque yo tengo aquí el lenguaje actual. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Siguiente, hermano Charlie. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera, ¿qué tenía? Una torta cocida sobre las ascuas. ¿Y qué hizo? Y una vasija de agua. Y comió y bebió. ¿Y qué hizo? Se volvió a dormir. Le dio el mal del puerco, cristiano, dicen los hermanos. Versículo 7. Y volviéndose otra vez, mire, fíjese bien. Y volviéndose el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo, ¿qué le dijo? Levántate y come, porque largo camino te resta. Y después de ahí dice que se levantó, el siguiente. Se levantó, comió, bebió, ¿y qué?
fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. A veces nos vamos a sentir cansados, desanimados, y la solución es la misma, mi hermano. Come, bebe, échate una siestecita, levántate, vuelve a comer, bebe y sigue tu camino. Es necesario que en la vida cristiana nos hagamos este tipo de pausas para descansar, para tomar reposo, para aliviarnos del peso que traemos encima. El ángel de Dios representa al mensajero, aquel que trae la palabra para tu vida, como el día de hoy. Mire, yo antes me afanaba mucho aquí en la iglesia, lloraba y me sentía triste, me desanimaba por muchas cosas. Pero cuando entendí esto, dije, es que, ¿por qué me cargo? ¿Por qué siento este peso tan grande? Si el Señor lo que quiere y me está dando a través de su palabra es el alimento a mi espíritu. ¿Sabe qué hago yo cuando vengo y me siento a escuchar? Yo me siento y me relajo. Aquí estoy, sentadito, escuchando la palabra de Dios. Esté hablando quien esté hablando, yo estoy recibiendo, relajado, comiendo y bebiendo y descansando en el Señor. Se nos olvida que el Señor nos dice: vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo los voy a hacer descansar. Te sientes desanimado, te sientes frustrado porque las cosas no están pasando como tú quieres. Descansa en el Señor. Deja que Dios actúe, deja que Dios obre y tú relájate. ¿Qué otra cosa más tienes que hacer? Señor, aquí estoy. En vez de quedarme en mi casa viendo la tele y acostado, aquí estoy, Señor. Para después venir al monte de Dios. Cuando te fortaleces y cuando te nutres de Dios, va a haber fuerzas para caminar y llegar hasta la presencia de Dios. Yo no sé cómo te sientas hoy, en este momento, pero el Señor te dice: levántate, come, bebe. Es más, vuelve a acostarte y otra vez te levantas, comes y bebes para que tengas fuerza para caminar. Si te sientes así en la vida cristiana, esta es una enseñanza para ti. Espero en el nombre de Jesús que el Señor te esté dando oídos para oír lo que te está diciendo esta enseñanza, esta palabra. Es normal, mi hermano, que a veces nos sintamos desanimados, que a veces nos sintamos tristes, pero lo que no es normal es quedarnos como estamos y dejarnos llevar por esas emociones. ¿Por qué? La palabra de Dios nos habla de Elías, un hombre como Elías, y si lo expone la palabra de Dios, no hace para exponerlo como un hombre almático, no, lo hace para decirnos que si un hombre como él pudo pasar eso, también nosotros lo vamos a pasar en la vida cristiana. Pero no se quedó ahí, se levantó, hizo lo que Dios le dijo, le mandó su mensajero, le mandó su palabra, su alimento para tomar nuevas fuerzas. Y tú puedes hacerlo también si así lo quieres. Amén. ¿Puede decir amén conmigo? Algo más que el profeta Elías le reclamaba a Dios es que él creía que estaba solo, porque le decía: Señor, mira, los profetas 450 y el pueblo lo seguía a Baal, pero nada más yo he quedado. Y en el versículo 18 Dios le dice: debes saber que 7,000 personas no se arrodillaron delante de Baal ni lo besaron. En otras palabras le está diciendo: Elías, no estás solo. Hay otros que están viviendo lo mismo que tú. Hay otras personas que también tienen luchas como tú, pero están siendo fieles al pacto como tú. No te sientas solo. No te arrodilles ante Baal. Muchos otros no lo hacen, tú también. Y es que a veces nos sentimos tan únicos y creemos que nadie nos entiende porque nos están pasando lo mismo que nosotros. Pero Dios te dice: hey,
No eres el único. Hay alguien más que está librando una batalla como tú lo estás haciendo hoy. Pero yo a todos les estoy dando la fuerza para hacerlo. ¿Te ha tocado experimentar algo como el profeta Elías? ¿Te sientes identificado con él? Yo sí. Me ha tocado vivir todo esto, mi hermano. Y dejar de vivir basado en las emociones es algo verdaderamente satisfactorio. El dejar que las emociones no te dominen y dominarlas tú, eso te hace mucho mayor. Es un regalo de Dios porque te sientes fortalecido en la fe. Y mire, quiero enseñarle esta imagen, hermano Charlie. Me ayuda con esta imagen que quiero compartirles. El Señor me hacía ver este tipo de clasificación en los cristianos. De acuerdo a esto, no sé si lo alcanzan a ver ahí, es suficientemente grande. Miren, las emociones del cristiano, según esta clasificación: simpatizante o cristino. No cristiano, cristino. ¿Sí? Este no es cristiano, es un cristino. ¿Cuáles son sus características? Las emociones te gobiernan. Te levantas cada día de reunión sin ganas de venir a la iglesia. Y generalmente accedes a darle gusto a tu sentir. Siempre hay algo más importante, ya sea quedarte a descansar, o un evento familiar, o llegó un vecino, llegó un familiar, ¿sí? Decía la pastora Jocabed, cuando llegue su vecino, usted dígale, cuando llegue su familia, no diga, no es que no fui a la iglesia porque tengo visita. No, tráigase a la visita a la iglesia, ¿sí? No deje que esas cosas le roben lo que Dios quiere darle en este día. Entonces ese fue el simpatizante o cristino. ¿De acuerdo? En la siguiente clasificación tenemos a un cristiano niño o también cristiano sancochado nada más, ¿sí? Ahí medio, nomás pasado por el aceite. ¿Y cuáles son sus características? A veces no te dan ganas de ir a la iglesia, pero aún así vas a la iglesia o vienes a la iglesia. Pero cuando ya estás en la iglesia, no puedes evitar que las emociones te dominen. Te molestan lo que hacen los hermanos, que si están entrando y saliendo para ir al baño, que si no se ponen el cubrebocas, que si no pasan por la sanitización, que si los aires no los prenden, ¿sí? Que si los hermanos se duermen, ¿sí? Estás con cara de limón. ¿Ha escuchado esa alabanza? El cara de limón. Sí, si no escúchela, se las voy a poner ahí. Pero fíjese cómo dice ese corito: cara de limón, en el infierno te harás chicharrón. Así dice esa canción, escúchela. Porque mire, generalmente cuando hay cara de limón es porque hay amargura en el corazón. Porque la Biblia dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Entonces, si el rostro no está hermoseado, digo, algunos estamos feos de todas maneras, pero con la alegría pues no nos vemos tan peor, ¿no? Pero la amargura que hay en el corazón no se puede evitar y se refleja también en el rostro. Así que tengan mucho cuidado a veces como estamos, porque dice esa alabanza, no lo digo yo, cara de limón, ¿sí? Sabes que estás mal, pero no te decides a cambiar. Y por último, cristiano maduro. A veces, igual que todos los de arriba, o sea, de las dos clasificaciones anteriores, no sientes ganas de ir a la iglesia. Levanta la mano quien los domingos que descansa en la mañanita, que está ahí bien a gusto entre las cobijas, ¿no le han dado ganas de quedarse ahí? Dijo un hermano, el Sabanás no los deja, ¿eh? Este mismo cristiano maduro tampoco a veces tiene ganas de venir a la iglesia o participar o de ir a las actividades de la iglesia, pero sabe que es mejor obedecer. Eso es la fe, la obediencia. La fe se demuestra por medio de la obediencia y vences tus emociones.
Y sí, mi hermano, sí ves el desánimo, sí ves en los demás esa apatía probablemente, pero no te afecta. No dejas que esas emociones a tu alrededor de los demás te afecten. Y alabas a Dios con tu corazón. Puedes ver malas caras o malas actitudes en los demás, pero sabes que al que sirves es a Dios. Y continúas firme sin ceder a las emociones. Yo te pregunto, ¿cuál eres tú? ¿Con cuál te caracterizas de los que están ahí? ¿En qué clasificación estás? Solamente usted y Dios sabe dónde están. Pero yo le animo, si está en alguna de las dos primeras, que pase a la tercera clasificación. Sí, todo esto lo vamos a ver, pero ya no nos afectan, ya no nos hacen daño, ya no nos tumban, porque sabemos que es mejor obedecer y honrar a Dios en nuestra vida que con nuestras emociones. Amén. Y es que se nos olvida, mi hermano, que la vida cristiana es una carrera. Vaya conmigo a 1 Corintios 9:24. Ya estoy por terminar, mi hermano, ya mero acabo. 1 Corintios 9:24. Acompáñeme. Si alguien quiere que le envíe esta imagen, si quiere se las compartimos ahí en el grupo, hermano Charlie. Ahí se las mandamos, por favor. Dice así, 1 Corintios 9:24. ¿No saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo? ¿Cuántos? Uno solo se lleva ¿qué? El premio. Y luego te dice, corre de tal manera que lo obtengas. Dice que uno solo se lleva el premio. Y no sé usted, mi hermano, pero yo estoy corriendo para alcanzar ese premio. Levante su mano si usted también está corriendo. No pierda, mi hermano, de vista lo más importante de todo esto. No pierda de vista, lo repito, lo más importante de la vida en Cristo. No se trata de venir y quedar bien con los hermanos y que digan cosas buenas de mí o me alaben o me halaguen. Lo que me importa es correr la carrera. ¿Hay obstáculos en la carrera? Sí. ¿Hay cansancios en la carrera? Sí, también. Pero estamos en la carrera. Una vez lo dijimos, esto se trata de corre por tu vida. Cuando tú entiendes esto, mi hermano, entonces no hay desánimo que te vaya a tumbar. No hay gigante que se te ponga enfrente. Porque tú ya sabes dónde estás parado y hasta dónde quieres llegar. Hay una visión en tu vida, pero cuando no hay visión, cuando estás ciego, no sabes a dónde vas. Y entonces volteas a ver a tu alrededor y dices, sí, yo no voy a poder. Mejor me regreso a morir en Egipto. ¿Tú quieres eso? Le animo el día de hoy a que haga a un lado todas sus emociones y que empiece a vivir por fe, en obediencia. Y con esta cita quiero terminar. Colosenses 3:23. Ya para irnos, porque sé que tienen fiestas y todo eso que ya están esperando. Colosenses 3:23 y 24 dice: y todo lo que hagan, háganlo de corazón. ¿Para quién? Como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán ¿qué? La recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor sirves. Levante sus manos y den un aplauso al Señor. Si usted tiene bien claro esto, no va a haber emoción que lo tumbe. Y usted ya va a tener un recurso y una palabra para animar a su hermano que ve desanimado. Amén. Con esto hemos aprendido a tumbar al gigante del desánimo. Usted le puede decir a los demás: aquí está la cabeza del gigante, yo ya lo tumbé. Yo quiero orar por usted. Vamos a terminar.
Póngase de pie, por favor. Si alguien se siente que está atravesando esta etapa, yo quiero animarlo, quiero orar por usted. El altar de Dios está abierto para que el Señor le dé fortaleza. Cierra sus ojos y levante sus manos. Abraham, ¿me ayudas en el teclado, por favor? No sé si tengamos una canción ahí que se llama Con mis manos levantadas al cielo, hermano Charlie. Bueno, si no, vamos a tocar otra canción. Levanto mis manos. Yo voy a orar por usted. Yo quiero que el Señor le fortalezca. Si usted viene necesitado, si viene hambriento, el Señor le va a dar. Levante sus manos, iglesia, vamos a orar. Alce sus manos a Él. Alce sus manos a Él. Señor, aquí está tu pueblo, aquí está tu iglesia. Jesús. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Alza sus manos. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Vamos, iglesia, alza tus manos, dile: levanto mis manos. Levanto. Alce sus manos, mi hermano, alza tus manos. Cuando no tengas fuerzas, levanta tus manos cuando estés desanimado y nadie quiera correr la carrera. Levanta tus manos aunque estés en medio de la tormenta, porque el Señor está ahí contigo. Hay poder cuando tú levantas tus manos. Díselo al Señor: cuando levanto mis manos, comienzo a... Siente en este momento la unción del Señor. La unción de Dios está en este lugar. Su Espíritu Santo está en este lugar, trayendo fortaleza. Amén. El fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Cargas en el nombre de Jesús. Tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible.
Cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. Siéntelo en este momento. Siente esa unción de su espíritu que está en este lugar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. Siente el fuego de Dios. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible cuando levanto mis manos. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Alza tus manos altas. Cuando levanto mis manos, na, na, na. Así como estás, iglesia. Así como estás, iglesia. Levanta tus manos. Ya vamos a terminar. Antes quiero orar por ti, iglesia. Yo oro, Señor, por esta casa, Padre. Por todos aquellos que estamos debajo de este manto, Señor, de esta cobertura, mi Dios. Señor, sabemos que es difícil la vida, Señor, la vida cristiana. Hay luchas, hay obstáculos, Señor, pero tomados de tu mano, Señor, nada nos va a tumbar. Sabemos que hay gigantes en la tierra que tú nos has prometido, Señor. Pero hoy, en el nombre de Jesús, tomamos tu palabra, tomamos la luz de tu palabra, de tu enseñanza, Señor, para derribar esos gigantes. No más desánimo, no más gigantes de desánimo, porque yo sé en quién he creído. Como dijo Job, mi Redentor vive, mi Señor está vivo. Y hoy, como iglesia, como Pan de Vida, Señor, hemos decidido seguirte a pesar de las emociones. Hoy hemos decidido correr la carrera, Señor, y alcanzar ese premio que está al final de la carrera, caminando en pos de ti, Jesús. No hay obstáculo, no hay cansancio que nos derribe en la vida, porque hay un premio allá al frente, Señor. Por eso las emociones, el desánimo ya no me tumba. Por eso ya no soy fluctuante, indeciso, inconstante. Por eso ya no hay doble ánimo. Ahora solamente hay un ánimo, porque hay una visión, hay un objetivo, hay una meta. Y a esa caminamos hoy. En el nombre de Jesús te ruego que fortalezcas a mis hermanos. Te ruego, Señor, que le des la paz. Si ellos están librando una batalla en este momento contra alguna enfermedad, contra el desánimo, contra la escasez económica, contra problemas familiares en el matrimonio, Señor, te ruego que el día de hoy ellos salgan fortalecidos, Señor, en el espíritu más que en su alma, en su espíritu, Padre, para que cuando regresen a enfrentar ese problema, ellos estén bien firmes, tomados de tu palabra, puesto, Señor, su escudo, su espada, y poder hacer frente a la batalla. En el nombre de Jesús, yo bendigo a esta iglesia, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Apláudale al Señor. Él es digno, Él lo merece. Amén.